Hola, yo soy Ana Francis Moore, soy diputada local de la Ciudad de México, feminista, presidenta de la Comisión de Igualdad y ahora honradísima de estar en la Comisión Especial para la redacción del Proyecto de Nación 2430 de Morena. Este asunto del Proyecto de Nación es un proceso muy interesante porque me parece que tiene un montón de elementos y que la síntesis de todos esos elementos va a dar, digamos, como lo más nutrido que se pueda un proyecto de nación. Creo que es un proceso que se hace por primera vez en México, que incluye democracia participativa, que incluye participación de personas especializadas en los temas, pero incluye, y eso es muy importante, que la gente se involucre con los temas, opine, participe, etcétera. Y porque no podemos cambiar las cosas si no vamos estando de acuerdo, y no podemos estar de acuerdo si no sabemos en qué estamos de acuerdo o en qué no. Me parece que esta construcción comienza con las mañaneras, si tú me preguntas. El presidente ha hecho un proceso pedagógico fabuloso. El hecho de que sea ya un rockstar youtuber significa que lo escuchamos muchas personas, ¿no? Y lo escuchamos muchas personas porque encontramos ahí muchísima enseñanza, porque encontramos ahí cómo nos explica de forma muy fácil, cómo nos explica hasta que y no se cansa, pues nos ha explicado las mismas cosas 700 veces y a veces surge nueva información, etcétera. Y eso ha hecho que ahorita la verdad es que la conversación política en México ha tomado una otra altura, pues, ¿no? Se quitó de las personas especializadas para convertirse en una conversación popular. Y entonces eso le da otro tono y eso le da un asunto muchísimo más interesante, pues, ¿no? Para quienes se han dedicado a la educación popular o al arte popular, me explico, o a mirar las cosas justo de lo popular, desde lo popular, pues sabes que ahí hay un montón de sabiduría que por un asunto de clasismo, de racismo, de cómo se construye el mundo, de colonialismo, de toda esta visión de hay unos que saben y la raza que no sabemos nada, ¿no? Cuando te dedicas a lo popular y sabes cómo está, sabes que la sabiduría está ahí, que la mayor parte de la sabiduría está ahí, colocarte en este proceso de conocimiento y de conversación desde ahí, pues es rico y delicioso. Entonces, con peras y manzanas. La primera parte de la conversación ocurre a través de conferencias y foros. De las 22 personas que estamos en esta comisión, nos dividimos por ejes, son 21 ejes. Yo dirijo el eje que es sobre diversidad sexual. El nombre que le puse es La Revolución desde el Amor y la Diversidad Sexual, ¿no? Ahora les cuento de qué va, como en principio, cuál es la propuesta de punto de partida de ese eje. En el otro eje en el que estoy involucrada es el de la revolución económica y de justicia de las mujeres, que tiene que ver con los feminismos y que sigue, ¿no? Porque se ha avanzado mucho, pero que sigue. Y en el otro eje que naturalmente estoy involucrada es en el eje de cultura, que están a cargo del Paco Ignacio Taibo y Paloma Sainz, y pues ahí estoy involucrada porque ha sido mi quehacer de vida, pues, de toda la vida, ¿no? Se planea 1, 2, 3, 4, 5, 6 conferencias. Cada persona o grupo de personas que coordina ese eje decide qué es mejor, si es una conferencia, si es un foro de discusión, si son una serie de conferencias, pues, ¿no? De todos modos, cualquiera que sea el formato de si es una, si es dos, son tres, si es foro, si es conferencia, si es encuentro, si es conversación, no sé qué, todo tiene un espacio abierto, ¿no? Espacio abierto de que la gente pueda opinar, preguntar, etcétera. Y se están haciendo a través del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que me tienen muy impresionada, pues ya tienen son muy hábiles para justamente permitir estos espacios de comunicación, ¿no? Se conectan miles de personas por Zoom, se pueden conectar también a través de Facebook, las redes sociales, etcétera, pero para la participación en Zoom se pueden conectar miles de personas al mismo tiempo, además de la presencialidad. Todo está haciendo, o la mayor parte está haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a partir de esta discusión, digamos, esta discusión ocurre esta semana. El próximo lunes, el grupo coordinador tiene una síntesis de todo lo que se discutió y de esa síntesis se saca un folleto informativo breve en el cual se informa a la gente la siguiente semana, digamos, en los comités distritales, en 300 y tantos comités, van y distribuyen la información con la gente y con la militancia, para que vayan viendo de qué va el tema. Por si la gente no tuvo chance de ver el foro
o no tiene chance como de ponerle a YouTube o lo que sea, por lo menos con esa información ya saben, aunque te voy a decir algo, es decir, esa información en mucho responde a lo que hemos estado escuchando en las mañaneras. Entonces, la verdad es que ya cualquiera te puede hablar sobre soberanía energética y eso es muy impresionante. Es decir, por lo menos los básicos del asunto, ya todo el mundo los tenemos. Y luego se hace una asamblea. A la semana siguiente, en domingo, se hace una asamblea. Están ocurriendo 300 y tantas asambleas en el país, en donde ya los comités locales pues llaman a la gente. A partir de esta información se discuten las cosas y se reparten unas papeletas en donde hay algunas propuestas sintéticas de toda la información que ya se sacó y se deja un espacio para si tú puedes agregar una propuesta más, ¿no? Entonces ya sea que la gente llegue y se discute ahí un poquito sobre el tema, etcétera, o la gente llega y pregunta y ahí un poquito le explican o un poquito colabora y entonces le anota, o cada distrito también va decidiendo cómo irlo trabajando. Por ejemplo, ahora estuve en Mérida y el día anterior hubo una conferencia especial en las instalaciones del partido sobre economía social, una conferencia increíble, pero además con un lenguaje muy asequible, pues, para quien no estudió economía como yo, en donde pues te explica muy bien de dónde venimos, pues, ¿no? De dónde venimos y por qué las decisiones económicas que se han tomado son el rumbo correcto, qué falta, etcétera. Y además, como coincidió con la revelación de los datos del INEGI, pues nos vino muy bien, porque además es muy bueno tener buenas noticias, es como, ay, sí vivo en un país que tiene buenas noticias. Eso es muy esperanzador, pues, ¿no? Pensar que hay 5 millones de personas menos en pobreza es muy esperanzador, pues, ¿no? Y luego ya, eso, viene la asamblea, tal, se recoge en urnas toda esta información y ya a partir de ahí empieza la chamba de síntesis, de sistematización, ¿no? Hay muchas de las propuestas, por ejemplo, que vienen ahí, que no necesariamente son del tema que tocaron, entonces se la pasas a de quién es su tema. Es un trabajo de sistematización, por un lado, obviamente involucrado el Instituto Nacional de Formación Política y pues las personas que estamos ahí en esta coordinación. Entonces, quienes coordinamos en esta comisión, claro, somos especializados en los temas, pues, pero nuestra chamba no es inventarnos nada, sino ahora sí que parar oreja, pepenar la información, sintetizarla y reducirla a un documento que será el proyecto de Nación 2430, que tiene que regir pues la continuidad de la transformación. Digamos, pienso por cómo ha ido el proceso, etcétera, es decir, creo que no va a ser difícil llegar a ponernos de acuerdo en los qués, sino el detalle está en los cómo, pues, ¿no? Creo que hay muchos comos que ya se están lanzando y que tampoco, o sea, y tampoco es como que somos hijos de nadie, es decir, venimos de esta primera parte de la cuarta transformación y la idea es continuarla, no es, o sea, el del volantazo que se dio, pues, acentuarlo, pues, ¿no? No es para otro lado, ni mucho menos, ¿no? Seguro que seguirá a partir de esto y está siendo también esto un gran momento para preguntarnos qué no ha funcionado, ¿no? Hay cosas que no han funcionado, pues, ¿no? ¿Qué puede funcionar mejor, pues, ¿no? Sin duda que cada vez que haces estas revisiones, porque ahorita necesariamente pues estamos todo mundo haciendo revisiones después de 5 años de qué ha funcionado y todo el mundo es así de te das de topes contra la pared porque nos tocó la pandemia, porque imagínate el crecimiento que tendríamos ahorita, como seguramente la desigualdad sería mucho menor de lo que ya se redujo, ¿no? En fin, esas cosas que no sirven nada pensarlas, más que para decir, ay, qué joda con la pandemia, pero bueno. Entonces está siendo un proceso muy interesante de profundización de la conversación. Como activista pienso, como activista que he sido durante muchos años, hasta hace 2 años que soy diputada, pienso que se está llegando a unos niveles de profundidad de la conversación muy interesantes, pues, ¿no? O sea, ahorita ando en el eje de la revolución económica de las mujeres y el acceso a la justicia, ¿no? Pues ando en un montón de conversaciones con distintos grupos de mujeres, de feministas, etcétera, sobre
si un sistema de cuidados, etcétera, o aquel que entendemos por un sistema de cuidados, etcétera, etcétera. Y es una conversación súper interesante, pues, ¿no? Y te das cuenta cómo a partir de este marco teórico, de este marco práctico, estructural de la cuarta transformación, de cómo si pones al centro siempre a las personas más pobres, si pones al centro siempre la justicia social, necesariamente te va haciendo que te preguntes otras cosas y que le rasques más al fondo. Como feminista también es un momento bien interesante porque de pronto pues pasan un montón de años y discutes un mismo tema y un mismo tema y un mismo tema y ya te lo sabes, ¿no? Y no le ves otras aristas y no le ves otras aristas. Y cuando entra y irrumpe la cuarta transformación dices, ah, caray, sí estaba yo viéndolo fresa. No me había dado cuenta de un montón de cosas. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Creo que de las cosas más interesantes en el eje de la revolución económica de las mujeres tiene que ver con que las mujeres tenemos que tener más acceso al dinero, ¿no? A la parte económica y que todo el trabajo que hacemos gratis tiene que ser reconocido. ¿Cómo se piensa esto desde una forma no neoliberal, ¿no? Es decir, digamos, desde una forma neoliberal puede ser, o desde una forma más o menos esquemática neoliberal puede ser cómo se nos paga todo este trabajo, etcétera, etcétera. Desde una forma que busca que se disminuya la desigualdad social, que se disminuya el peso para las mujeres, puede ser como el Estado asume más parte de los cuidados. Creo que las utopías, por ejemplo, son un gran ejemplo práctico, ¿no? De cómo se está haciendo ahí. Es decir, que tú puedas lavar tu ropa, que te resuelvan la comida, que te resuelvan el cuidado de tu adulto mayor, el cuidado de tus niños, niñas en la tarde, ¿me explico? Ahí no te están pagando, ¿no? Le están pagando a una serie de personas que hacen todo ese trabajo, pero a ti te dejan tiempo libre, ¿me explico? Entonces, como que el intercambio monetario, lo digo porque como tenemos muchos años en el neoliberalismo, ¿no? Lo primero que se nos ocurre es soltar los billetazos, pues, ¿no? Entonces, eso es muy interesante cómo vamos pensando de otra forma. Pensar justamente en estos apoyos sociales, cómo han ayudado para que la economía de quienes menos tienen funcione mejor. Pero, por ejemplo, en un análisis que se hace de Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México, que se les pregunta a las familias en qué se gastan ese apoyo, ¿no? Hay una parte que se lo gasta, pues, como en lo lógico correspondiente a la escuela, los útiles, libros, etcétera, es decir, las cosas que te van pidiendo durante el año. Pero hay otra parte, por ejemplo, que se la gasta en Internet, en pagar el Internet. Entonces, que de pronto piensas, si ya está entrando la CFE con este internet barato, o sea, imagínate que en vez de pagar 600 pesos, 500 pesos por tu internet, pagaras 35 pesos. ¿Cómo te rendiría en la economía familiar? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprarle el internet a la iniciativa privada para que la gente pague menos, hay que darle a la gente más dinero para que pague ese internet, pero entonces el dinero se va a la iniciativa privada, o el Estado tiene que proveer el internet para que tú pagues 30 pesos. ¿Dónde inviertes? Pues, ¿no? Entonces, esas son como las decisiones, esos son los detalles de los cómo. Y eso se refleja en la economía de las mujeres, porque el hecho de que las familias gasten menos y tengan más cosas, le aumenta la calidad de vida a las mujeres, ¿no? Son como esos análisis que son muy interesantes de hacer. Ahora, por ejemplo, en el tema de amor y la revolución del amor y la diversidad, un poco la conversación ahí es, a ver, de diversidad sexual ya tenemos que tener una serie de acuerdos. El matrimonio igualitario ya está en todo el país, que ese ya no se discute. Ya no se discute, pero se tiene que hacer bien. Todavía no se hace bien en todo el país. Las terapias de conversión, las mal llamadas terapias de conversión, que todavía no pasa en la Cámara, pero tendría que pasar, ¿no? Es decir, hay una serie de avances en la agenda que hemos ido avanzando, que en algunos estados de la República va así, ¿verdad? Pero digamos que tendríamos que buscar que se empareje, pues, ¿no? Que los derechos se emparejen en todos lados. ¿Pero qué más? Y esa es como la gran conversación, pues, ¿no? Y a mí me parece que hay ahí por lo menos dos planteamientos muy interesantes. Uno que tiene que ver con la conversación con las poblaciones de la diversidad sexual en función de la desigualdad social, en función del clasismo, del racismo y de la desigualdad económica. ¿Cómo convencemos a las poblaciones de la diversidad sexual de que en este mundo neoliberal capitalista nuestros derechos no van a florecer
aunque seas blanca y te parezcas a Ricky Martin, medio vas a pasar y medio vas a tener una mejor vida. Pero de nada nos sirve el marketing y la fiesta y la bola de colores y que nuestros congresos y nuestros encuentros parezcan que estás en Estudio 54 si no tienes derechos sociales, si no tienes acceso a la vivienda, si no peleamos por eso. ¿Me explico? Entonces siento que de alguna manera la agenda de la diversidad sexual ha tenido mucho que ver, pues sí, bueno, lógico, con la identidad y con la orientación, es decir, con cómo te miran, con cómo te tratan cuando te miran y cómo te tratan y cómo te miran cuando te relacionas con alguien, pues, ¿no? Porque nos salimos de la heteronorma. Pero ¿y después de eso qué? O además de eso, ¿qué? Es decir, sí, claro, una pareja de lesbianas como la mía tiene derecho a vivir en paz en su edificio o en su colonia, ¿no? Y que no la discriminen. Pero deja tú, una pareja de lesbianas tiene derecho a tener una casa y no tiene acceso, por muchas razones que tienen que ver con lo económico. Entonces necesitamos meternos a esos temas, pero necesitamos recordarle al movimiento y recordarle a los tomadores y tomadoras de decisión del movimiento que ya no se discute la diversidad sexual, que ya no se discute el matrimonio igualitario, que ya no se discute la inclusión trans, que ya no se discute nuestro derecho a existir, ¿no? Pero me parece que ya no hay que discutirlo, es decir, que hay que listarlo, poner muy bien y muy claramente dónde no está jalando para que jale, ¿no? Pero ya no hay que discutir. Imagínate que volvamos a discutir si nos podemos casar o adoptar o lo que sea. Pues no, ya. Entonces, lo que sigue, pues. Y por otro lado, una cosa muy interesante que pone la diversidad sexual en el centro de la conversación es cómo hacemos para que la expresión de género, es decir, el cómo me expreso yo como mujer, como hombre, como persona no binaria, como persona trans, cómo esta forma en la que me expreso no es un problema para los demás. Para que, así como no queremos que en la escuela te griten prieto, naco, morenito, para que no te griten gordo, panzón, que no te griten marimacha, que no te griten maricón. ¿Me explico? ¿Cómo podemos incidir para que en la cultura eso ya se comprenda también como una forma grave de discriminación? No por tu orientación o por tu identidad, sino por tu expresión de género, por cómo te ves. Y entonces en ese sentido, pues sí, está la conversación de lo no binario, pues, ¿no? Que todo el movimiento no binario, que está siendo muy interesante, nos está poniendo al frente. Y eso también es político, pues, ¿no? Es decir, así como quitamos del centro y decimos, no, las personas no son blancas, o sea, ¿cómo se llama? La medida de las cosas no es la persona blanca, la medida de las cosas no es el hombre, la medida de las cosas no es el rico, la medida de las cosas no es aquella persona que parezca hombre o que parezca mujer, para eliminar todas esas discriminaciones. Entonces, pues por ahí hay discusiones bien interesantes, ¿no? Y luego, del eje de cultura, ahí te encargo. Ese no sé cómo va, pero yo sí te diría cuál es mi preocupación elemental. Otra vez, nuestros derechos sociales y laborales, pues, ¿no? Porque aunque te saques la beca del FONCA, si te enfermas no te alcanza. Y mira, te lo digo por experiencia, yo he tenido beca del FONCA un montón de veces. Y si te enfermas no te alcanza. Y aunque te la saques un montón de veces, no tienes jubilación. Entonces hemos estado peleando los juegos del hambre para nada. Porque el cómo se reparten los apoyos en cultura son los juegos del hambre. Y sistémicamente tenemos un grave problema de derechos laborales y derechos sociales. O sea, no hay manera de que como artista de teatro, que es de donde yo vengo, pienses que algún día vas a tener una plaza en algún lado que te va a dar una jubilación y acceso al IMSS o al ISSSTE. No hay manera. No es como que de pronto, o sea, no es como que trabajas en, qué sé yo, eres diseñador gráfico y dices, bueno, tengo de varias, puedo ser freelance, no sé qué, o puedo entrar a una empresa, o puedo entrar al gobierno, o puedo entrar, y entonces tener una plaza. Esa opción en la imaginación de casi cualquier artista no existe. No hay a dónde entrar a una plaza para actuar siempre, o sea, para actuar de martes a domingo, de 9 a 6 o de 12 a 8, como quieras, y tener IMSS y tener vacaciones y tener aguinaldo, etc. Eso no existe y debería de existir. Les quiero invitar a que se acerquen a todos los foros de discusión, a las consultas. Hay de varias formas, dependiendo de cómo esté su tiempo y cómo esté su distancia.
Yo, por ejemplo, uso mucho ponerle las conferencias, le pongo play al YouTube mientras me hago mi quehacer y entonces estoy escuchando las conferencias. Híjole, y sí le aprendo un montón. Y luego está muy interesante la conversación. De los 21 temas, a todo mundo nos interesan todos los temas, pero seguro hay temas en los que especialmente le tocan el alma, especialmente le tocan el corazón, le mueven porque han sido su problema, porque han sido su estorbo en la vida, porque han sido su interés o su pasión. Ahí están todos los temas, así que les invito a que se involucren, que asistan a las asambleas, que escuchen las conversaciones, que manden sus propuestas.